Hola hermanos, vamos a compartir el texto devocional de hoy y volvemos ahora al libro de los Hechos que dejamos tiempo atrás, terminando el capítulo 7. Por tanto comenzamos el capítulo 8. Vamos a ver los versículos del 1 al 13 y allí aparecen algunos personajes. El primero, Saulo, luego aparece Felipe, bueno, antes Esteban, que era el que había muerto. Dije Felipe, después aparece un tal Simón. ¿De cuál vamos a conversar ahora? Oremos. Gracias Señor por tu palabra que es hermosa, que es completa, incluso en estos textos que son historia, se ve la mano de Cristo obrando en su iglesia, obrando aún hoy en nuestros corazones por las cosas que se dicen, por cómo se dicen, para que pongamos atención a tu palabra siempre y podamos vivir de acuerdo con ella, sabiamente. Ayúdanos hoy día en eso, a adquirir sabiduría por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Comienza el capítulo 8 como una continuación del 7. Voy a leer el último versículo del 7. Dice, y puesto de rodillas, Esteban, iba a ser apedreado, ¿no? O sea, estaba siendo apedreado, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Y Saulo, en la continuación, consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y siempre uno tiene que prestar atención a la escritura, y es interesante que diga que hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Dónde más habían iglesias? En Jerusalén. ¿Y qué había dicho el Señor a la iglesia? Que vayan a todas partes predicando el Evangelio. Y una forma que Dios usa para cumplir sus propósitos, que lo primero que vemos acá, es a veces poner pruebas, persecución, cosas que no nos agradan necesariamente, pero que nos llevan después a tener gozo de haber cumplido el propósito de Dios. Y bueno, y vemos cómo en la Biblia ocurre eso, especialmente en la persona de Pablo, Saulo aquí. 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces imagino Pablo, bueno, Saulo acá, tenía un equipo encargado de eso, de perseguir a la iglesia. Era casi su misión, su pasión. El tipo, ¿cómo era? Malo, muy malo. Vemos, por ejemplo, cuando él más tarde va a hacer una defensa acerca de su fe, por ejemplo, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 26, va a decir en el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. En el fondo, él se constituyó en un asesino. Y estaba absolutamente de acuerdo y casi contento con eso, feliz porque estaba cumpliendo su misión. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Bueno, mira el mundo. El mundo cómo se ríe cuando queman una iglesia o y vemos incluso en países asiáticos cuando matan hermanos en la fe. Porque no se ríen de uno, se ríen de Dios. Tal es la labor que ha hecho Satanás, que a nosotros nos parece una cosa terrible, pero existe. Y existía en ese tiempo, recién comenzando la iglesia. O sea, nada ha cambiado. Luego dice, y muchas veces castigándolos en todas, estoy leyendo en el 26, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y en eso estaba cuando iba a Damasco y se convirtió. Entonces, ¿qué estaba haciendo Saulo? Era un tipo que si alguien podía hacer algo en contra de Dios y su iglesia en ese tiempo, Saulo era el primero. Y lo va a decir, por ejemplo, allá en la primera carta a Timoteo. Eh, el primero de los pecadores, se trata el mismo. ¿Y qué pasó con Saulo? Sabemos la historia. Ese es un personaje. El otro era Esteban, que dio su vida
por su fe, con más pasión que Pablo, si quieres. Y aparece otro personaje que es Felipe, que fue escogido también junto con Esteban y otros más para solucionar un problema que había en la iglesia, ya lo vemos en el capítulo 6, y los tratan de hombres llenos del Espíritu Santo, servidores del Señor. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así fue como, por ejemplo, se forma la iglesia de Antioquía y probablemente hasta la de Roma. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Dios, se acuerda que incluso hacía milagros para confirmar la palabra que era predicada en ese tiempo. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y la primera pregunta que debería salir es, hoy día, ¿cómo Dios ratifica la palabra que nosotros estamos dando? Vamos a contestar hacia el final, que en el fondo es lo que quiero compartir contigo. Pero vamos a ver antes otro personaje, muy rápidamente. Versículo 9. Pero, hay un pero acá. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¡Wow! ¿Y era poder de Dios o no? No, era poder de Satanás. ¿Y qué veía la gente? Poder de Dios. ¿Por qué? Porque la gente cree cualquier cosa. Y eso, que puede ser una bendición para cuando uno predica el Evangelio, también es una maldición. Porque hay gente que predica en contra de Dios, o dice predicar a Dios, pero hablan en contra de Él, y la gente también cree. Es un tema. Lo que quiero ir es lo siguiente. Vimos cómo era Saulo, un tipo muy malo. ¿Y en qué se convirtió? Bueno, cambia su nombre a Pablo, que en el fondo es el mismo, pero ahora en griego. ¿Y cómo va a ser su carácter? ¿Cuál va a ser su pasión ahora? Cristo, solo Cristo, predicar el Evangelio aún a pesar de él mismo, no importa cuánto quieran hacerle azote, uno ve cómo sufrió cárceles, etcétera, persecuciones, él mismo. Lo que él mismo hacía, ahora lo sufre él. Pero él nunca deja de predicar en nombre de Dios hasta el mismo día de su muerte, como Esteban. Interesante la comparación, que Pablo, al convertirse a Cristo, termina siendo exactamente como Esteban. ¡Wow! Y la pregunta entonces, y esto es lo que quiero compartir ahora, ¿qué crees tú? ¿Qué clase de pregunta es esa? Bueno, es una pregunta que se responde no con la boca, porque Pablo muchas veces dijo lo que él era, lo que él creía, y no le creyeron. De hecho, cuando fue a Jerusalén, nadie le creyó porque este es el que perseguía la iglesia, se escondían de él. Sino que la fe del creyente se ve en sus frutos, en sus hechos. Ahí está mostrada su pasión. Y vemos, por ejemplo, el caso de, como dije, de Esteban, el caso de Felipe. Siguiendo la voluntad del Señor, obedeciendo en todo al Señor, era usado por el Señor y la gente se convertía. Y vemos este otro caso de Simón. ¿Se convirtió Simón o no? Lo vamos a dejar ahí colgando la pregunta para que sea respondida más tarde, porque sigue el texto. Pero particularmente vemos la vida de Saulo, Pablo, que una vez que él se convirtió, entregó su vida totalmente a Cristo. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Por los hechos, no solo por el libro de los hechos, por los hechos de Pablo que están narrados en toda la escritura, en todas las cartas, por ejemplo. Si alguien escribiera una carta donde apareciera nuestro nombre, ¿qué diría de nosotros? ¿Qué diría de ti? ¿Cómo es tu fe? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué estás dispuesto a hacer por llevar el nombre de Cristo donde Cristo quiera llevarlo, donde Él quiera ser predicado? ¿Cuán dispuesto estás tú para enfrentar, no digamos azotes, ni quizás prisiones, pero lluvias, fríos, distancias, uso del tiempo, algún sacrificio? ¿Cuántos? Por decir, Señor, yo te amo, heme aquí.
Y básicamente creo que dentro de toda la historia que están en este texto, es quizás la que debiera tocar nuestro corazón. Si Dios hizo esa obra en Saulo, pregunta, ¿la está haciendo en ti? Y la respuesta es sí, obvio que sí. Pero la pregunta no es si Dios está haciendo la obra o no, entonces o no. La pregunta es, ¿cuánto estás respondiendo de la obra que Dios está haciendo en tu vida? ¿Cuánto estoy respondiendo yo al Señor de la obra que está haciendo Él en mi vida? Y es una muy linda pregunta para tomarnos un tiempo ahora para orar al Señor, quizás pedir perdón, pedirle ayuda para que sigamos este camino en el cual Él nos ha puesto para su gloria. Amén. Dios te bendiga.